La sargento de vuelo Isabel Ángel Moreno había imaginado muchas cosas cuando se alistó en el Ejército del Aire 12 años atrás. Se había imaginado en combates aéreos sobre cielos extranjeros, escoltando convoyes a través de territorio hostil, quizás incluso ganándose sus alas en el legendario F-18 Hornet. Lo que nunca había imaginado era encontrarse de pie en un polvoriento cementerio de aviones en la base aérea de Zaragoza, con un portapapeles en la mano, mientras le comunicaban que su nuevo trabajo consistía en supervisar el desmantelamiento de la misma aeronave que la había hecho enamorarse de volar. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. No está aquí para volar, sargento. Está aquí para desguazar esa antigüedad, le había dicho el coronel Arturo Vargas durante su reunión informativa de reasignación, su tono tan frío y cortante como el cierzo que barría la base. No se había molestado en levantar la vista de su impecable papeleo cuando le dio la noticia que haría añicos su mundo. Recortes presupuestarios. Estos viejos pájaros nos desangran económicamente. Y, francamente, necesitamos pilotos que puedan adaptarse a la guerra moderna, no conservadores de museo. La palabra dolió más de lo que él jamás podría saber. Isabel había registrado más de 2,000 horas en diversas aeronaves, incluyendo 400 horas específicamente en el caza C-101, Aviojet, durante su despliegue en el Sahel. Había traído a legionarios a casa a través de tormentas de arena que dejarían en tierra a la mayoría de los pilotos. Había parcheado agujeros de bala en pleno vuelo con cinta americana y la ayuda de su mecánico, y se había ganado el indicativo de Ángel por su extraña habilidad para aparecer de la nada cuando las tropas de tierra más la necesitaban. Pero nada de eso parecía importarle ahora al coronel Vargas, un hombre cuya visión del futuro de la aviación se medía en hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, no en vidas salvadas. Ahora estaba de pie, ante la aeronave que una vez había sido su salvación y su orgullo. El número de cola 101 o 65. El mismo culo pollo, como lo llamaban cariñosamente, que había volado sobre Malí. Los dientes de tiburón descoloridos pintados en su morro se habían desconchado y desgastado por el sol y la arena, pero todavía mantenían esa sonrisa feroz que había intimidado a los enemigos y consolado a los aliados en tierra. Alguien ya había colgado una etiqueta de «fuera de servicio», de color rojo brillante en el tren de aterrizaje, como la etiqueta de un dedo del pie en un cadáver. «Mi sargento», dijo el sargento mecánico Carlos Charlie Ruiz. Un chico de no más de 23 años con la cara llena de pecas y una mirada honesta. «Tenemos programado empezar a desmontarla el próximo martes», señaló el C-101 con una indiferencia casual que no lograba ocultar su tristeza. «Los motores podrían ir a un museo en Cuatro Vientos, si tenemos suerte. El resto probablemente terminará como chatarra o piezas de repuesto para alguna fuerza aérea de un país que no podemos ni señalar en el mapa». La mandíbula de Isabel se tensó. «Esta aeronave todavía está en condiciones de volar. Es perfectamente operativa». Charlie se encogió de hombros, un gesto de impotencia. «Sí, quizás. Pero las órdenes son órdenes, mi sargento». El coronel Vargas fue muy claro al respecto. «Sin sentimentalismos, sin retrasos», dijo. «Si alguien les pone pegas, recuérdenles que esto no es un proyecto de restauración. Es una jubilación forzosa». La base se sentía diferente ahora, más fría de alguna manera. Durante sus despliegues anteriores, Isabel había sido parte de algo vital, una hermandad. Los pilotos la respetaban, los equipos de tierra buscaban su consejo y los oficiales al mando valoraban su experiencia y su instinto. Ahora se sentía invisible, reducida a una funcionaria burocrática cuyo trabajo era supervisar la muerte de todo por lo que había luchado para proteger. Esa tarde, en el comedor de suboficiales, se sentó sola en una mesa esquinera, comiendo mecánicamente un insípido filete de pavo, mientras dos jóvenes tenientes en la mesa de al lado hablaban lo suficientemente alto como para que ella oyera cada palabra, probablemente de forma intencionada.
¿Has visto esa reliquia que han aparcado en la sección C?, dijo el teniente Javier Ruiz, el hermano mayor de Charlie, un piloto de Eurofighter con más horas de simulador que de vuelo real. Esa cosa pertenece al Museo del Aire, no a una base activa. Oí que trajeron a una sargento para que la cuidara, respondió su compañero, el teniente Diego Valdés, con una sonrisa burlona. Probablemente la voló cuando los pilotos tenían que arrancar sus motores a manivela y llevaban gafas de cuero. Su risa cortó el ruido ambiental del comedor como una cuchilla. Isabel mantuvo los ojos en su bandeja. No porque estuviera avergonzada, sino porque se negaba a darles la satisfacción de verla reaccionar. Había pasado por cosas peores que las burlas de novatos engreídos, que nunca habían tenido que traer a casa un pájaro dañado a través del fuego enemigo, con un motor fallando y el combustible goteando sobre el desierto. Más tarde esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Isabel se encontró caminando por el perímetro de la base. El aire del desierto aragonés era fresco y cortante, y las estrellas parecían más brillantes aquí, lejos de los focos de la base. Sus pies la llevaron, casi sin un pensamiento consciente, hacia el cementerio de aviones, esa zona olvidada donde las aeronaves esperaban su destino final. Se detuvo en la valla de tela metálica que rodeaba a su viejo C-1. Incluso en la oscuridad, podía distinguir su silueta familiar, sus alas rectas y su morro chato. La aeronave estaba como un gigante dormido, orgullosa y desafiante a pesar de su estado de condenada. Isabel había leído en alguna parte que los elefantes lloran a sus muertos, regresando una y otra vez para tocar los huesos de los miembros de la manada caídos. Mirando el C-101 ahora, entendía ese instinto primario. Sacó su teléfono y se desplazó por las fotos antiguas de su despliegue en el Sahel. Había una de ella misma de pie junto al 101-65, después de una misión particularmente brutal en la que habían repelido una emboscada contra un convoy de la Legión. Ambos, ella y el avión, estaban llenos de cicatrices, pero intactos. Su yo más joven, con apenas 25 años, sonreía a la cámara a pesar del agotamiento grabado en su rostro. Una mano descansando sobre el morro del avión, sobre los dientes de tiburón pintados. Habían pasado juntos por el infierno y habían vuelto más fuertes. Un ruido detrás de la hizo girar. Era Charlie Ruiz, el joven sargento mecánico. Se acercó, pareciendo ligeramente avergonzado de haber sido sorprendido fuera después del toque de queda. «Tampoco podías dormir, mi sargento», dijo, uniéndose a ella en la valla. Algo así. Isabel estudió su rostro a la luz tenue de la luna. «Pareces bastante joven para supervisar el desmantelamiento de aeronaves. Deberías estar arreglándolas». Charlie dio una patada a una piedra suelta, levantando una pequeña nube de polvo. «Sinceramente odio esta asignación. Me alisté en el Ejército del Aire para trabajar en aviones que vuelan, no para desmontarlos y convertirlos en latas de refresco». Pero el coronel Vargas dejó claro que cuestionar la decisión no era una opción. Dijo que era mirar hacia adelante. Había algo en su voz, una frustración genuina, quizás incluso un atisbo de rebelión, que hizo que Isabel lo mirara más de cerca. «¿Qué sabes de esa aeronave, Charlie?» «La verdad, más de lo que debería, probablemente». Charlie miró a su alrededor, como si temiera que las sombras tuvieran oídos. «He estado revisando los registros de mantenimiento por mi cuenta, los antiguos, los de papel. Ese pájaro está en mejor forma que la mitad de los F-16 que tenemos en la línea de vuelo. Alguien ha estado cuidándola muy, muy bien, incluso después de que se suponía que debía estar oficialmente retirada». Isabel sintió una chispa de algo que no había experimentado en semanas, algo peligrosamente parecido a la esperanza. ¿Qué tipo de forma? Todos los sistemas funcionales. Los motores fueron revisados a fondo hace poco. Los sistemas de armas, aunque antiguos, están perfectamente calibrados. Demonios, alguien incluso actualizó el paquete de aviónica con componentes no estándar, pero muy eficaces. Si no supiera más, mi sargento, diría que alguien la estaba manteniendo lista para volar en cualquier momento. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento.
ambos mirando la aeronave condenada, una reliquia orgullosa bajo el cielo estrellado. Finalmente, Charlie volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. «Sabe, ha habido rumores en los canales encriptados. Inteligencia sugiere que algo grande podría estar gestándose en la región del Sahel de nuevo. Del tipo de situación en la que podríamos necesitar todos los activos disponibles, sin importar la fecha de fabricación». Hizo una pausa, encontrándose con sus ojos en la oscuridad. Incluso los viejos. El pulso de Isabel se aceleró, pero mantuvo una expresión neutra. «Los rumores son solo rumores, sargento». «Sí, mi sargento. Pero si alguna vez se convirtieran en algo más que rumores». Charlie dudó y luego sacó un juego de llaves de su bolsillo. No eran llaves normales. Eran las llaves del hangar y de la unidad de potencia externa. Digamos que ese pájaro ha sido mantenido como si necesitara volver a volar algún día. Por si acaso, mientras caminaban de vuelta hacia la base por caminos separados, Isabel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta conversación era más que una coincidencia. Charlie Ruiz podría ser joven, pero entendía algo que el coronel Vargas, en su torre de marfil de eficiencia y modernidad, no entendía. A veces, las viejas costumbres eran las mejores. Y a veces, lo que parecía chatarra era en realidad un salvavidas, una última esperanza esperando a ser lanzada. 3 días después, esos rumores se convertirían en una cruda realidad. Y todos en la base aérea de Zaragoza aprenderían de lo que la sargento de vuelo Isabel Ángel Moreno era realmente capaz cuando las personas a las que había jurado proteger más la necesitaran. La mañana siguiente trajo el tipo de humillación burocrática que Isabel había llegado a esperar de su nueva asignación. El coronel Vargas había convocado una reunión de escuadrón, ostensiblemente para discutir la preparación operativa, pero Isabel sospechaba, con una certeza que le helaba la sangre, que en realidad se trataba de ponerla como ejemplo. «Damas y caballeros», anunció Vargas desde el frente de la sala de reuniones. Su voz con esa particular marca de autoridad pulcra y corporativa que exigía atención. «Quiero abordar algunas preocupaciones que han llegado a mi atención con respecto a nuestras operaciones de desmantelamiento». Isabel estaba sentada en la última fila, tratando de permanecer invisible, de fundirse con la sombra de la pared, pero podía sentir los ojos de los otros pilotos volviéndose hacia ella. Vargas hizo clic en la siguiente diapositiva de su presentación de PowerPoint, que mostraba un desglose presupuestario detallado, con gráficos de colores brillantes que destacaban el coste de mantener aeronaves más antiguas en comparación con las nuevas plataformas de drones. Algunos de ustedes, anclados en una visión romántica del pasado, se preguntarán por qué estamos retirando aeronaves perfectamente funcionales. Continuó Vargas, su mirada encontrando deliberadamente a Isabel en la multitud. Permítanme ser categórico. Funcionalidad y viabilidad estratégica son dos conceptos completamente diferentes. Un caballo de tiro todavía puede caminar, sí, pero eso no significa que debamos usarlo para tirar de un caza de 5ª generación. Unas risitas contenidas recorrieron la sala. El teniente Javier Ruiz, el hermano piloto de Charlie, levantó la mano con un aire de seriedad estudiada. «Mi coronel, ¿qué hay del argumento de que estas plataformas más antiguas, como el CT-1, han demostrado una eficacia en combate inigualable en escenarios de apoyo aéreo cercano?» La sonrisa de Vargas era fina y fría como el filo de un bisturí. Este es exactamente el tipo de pensamiento retrógrado que nos mantiene anclados en el pasado, teniente. Es un pensamiento emocional, no estratégico, ¿sí? El CT-1 tiene un historial de combate. También lo tenía el Heinkel G-111. Eso no significa que ninguno de los dos pertenezca a la guerra moderna. La guerra ha evolucionado. Isabel sintió que sus manos se apretaban en su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero se obligó a permanecer en silencio. Este no era el momento para una confrontación. No con todo el escuadrón observando, no cuando él controlaba la narrativa. Nuestro enfoque, nuestra doctrina debe estar en el futuro.
continuó Vargas, su voz cobrando un tono mesiánico. Drones, ataques de precisión milimétrica, operaciones quirúrgicas remotas. La era de los tanques voladores, que apenas pueden romper la barrera del sonido y que arriesgan la vida de un piloto, ha terminado. Necesitamos pilotos que puedan adaptarse a la nueva tecnología, que puedan operar sistemas complejos desde la seguridad de un centro de mando. No necesitamos mecánicos que se aferren sentimentalmente al hierro viejo. La palabra mecánicos golpeó a Isabel como un golpe físico, calculado y certero. Se había pasado 12 años de su vida demostrando su valía como piloto, como una de las mejores, no como una engrasadora con alas. Pero Vargas, con una sola palabra, la estaba reduciendo sistemáticamente a lo segundo, despojándola de su identidad, de su historia, de su honor. El mensaje era cristalino, una declaración de guerra fría. No solo la estaban degradando, la estaban desclasificando por completo como piloto ante sus pares. Después de la reunión, que concluyó con una larga perorata de Vargas sobre la sinergia entre la eficiencia de costes y la letalidad moderna, Isabel se dirigió a la línea de vuelo para continuar con su inspección de la lista de desmantelamiento. 7 aeronaves estaban programadas para su retiro, pero el C-101 era la joya de la corona de la colección, el símbolo de todo lo que Vargas quería erradicar. Al acercarse al hangar donde estaba alojado, notó que se había reunido una pequeña multitud de mecánicos y suboficiales. «Todavía no puedo creer que estén desguazando esta cosa», decía alguien. Isabel reconoció la voz. Era la suboficial mayor Sofía la Jefa Romero, una de las jefas de tripulación más experimentadas y respetadas de la base. Este pájaro tiene más alma que todos los drones del inventario juntos. «Decisión política», respondió otra voz, la de un viejo sargento de armamento. «El coronel Vargas tiene la vista puesta en un puesto en el cuartel general del aire en Madrid. Recortar costes y promover la modernización queda muy bien en las revisiones de ascenso y en las comidas con los políticos». Isabel entró en el hangar y la conversación se detuvo abruptamente. «La jefa». Romero asintió respetuosamente, un gesto de solidaridad entre veteranos. Los demás, sin embargo, se dispersaron rápidamente, como si su mera presencia fuera un riesgo. Dejaron a Isabel a solas con la jefa de tripulación y la aeronave. «Sargento Moreno». El tono de Romero era cuidadosamente neutral, pero sus ojos decían otra cosa. «He estado revisando los registros de mantenimiento del 101-65. Por curiosidad profesional, ya sabe. ¿Quiere ver algo interesante?». Condujo a Isabel a un terminal de ordenador en una esquina del hangar y sacó el historial de servicio completo de la aeronave, incluyendo los registros no oficiales que solo los jefes de mantenimiento conocían. «Mire este patrón», dijo Romero, señalando la pantalla con un dedo manchado de grasa. «Alguien ha estado realizando un mantenimiento no autorizado en este pájaro durante los últimos 6 meses. Comprobaciones de sistemas que no estaban programadas, reemplazos de piezas con componentes de mayor calidad, incluso algunas mejoras en la aviónica que no figuran en los registros oficiales». Isabel estudió los datos, su pulso acelerándose, su mente de ingeniera reconociendo la mano de un experto. ¿Quién autorizó este trabajo? Esa es la cuestión. Nadie lo hizo. Al menos no a través de los canales oficiales. El papeleo es un desastre creativo de números de serie incorrectos y asignaciones de trabajo fantasma. Pero quienquiera que lo hiciera, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esta aeronave está en mejores condiciones ahora que cuando llegó por primera vez a esta base. Antes de que Isabel pudiera responder, unos pasos decididos resonaron en el hangar. El coronel Vargas se acercó con otros 2 oficiales, su expresión severa, como si los hubiera pillado en falta. «Sargento Moreno», dijo bruscamente. «Entiendo que ha estado pasando bastante tiempo con esta aeronave. Más del necesario para sus deberes, diría yo». «Sí, mi coronel. Estoy realizando las inspecciones requeridas y exhaustivas para el desmantelamiento, como se me ordenó». «Ya veo». Vargas
Rodeó el C-101, sus manos enguantadas entrelazadas a la espalda, una postura de poder y juicio. ¿Y qué han revelado sus exhaustivas inspecciones? Isabel eligió sus palabras con la precisión de un cirujano. La aeronave, a pesar de su edad, parece estar en un estado de funcionamiento óptimo, mi coronel. Óptimo, repitió Vargas, su tono cargado de burla. Sargento, déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que voló realmente una de estas piezas de museo? Hace 18 meses, mi coronel. Durante mi último despliegue en el Sahel. 18 meses, interrumpió Vargas, como si acabara de ganar un punto en un debate. ¿Sabe usted cuántos avances en la aviación militar han ocurrido en 18 meses? ¿Cuántos nuevos sistemas, nuevas tácticas, nuevas capacidades han desarrollado nuestras aeronaves modernas mientras usted estaba en tierra? Isabel permaneció en silencio, reconociendo la trampa dialéctica. Esta aeronave, dijo Vargas, palmeando el morro del C-101, con una familiaridad condescendiente, como si acariciara a un perro viejo y enfermo. Representa todo lo que está mal con la nostalgia militar. Es lenta, es cara de mantener y es vulnerable a las defensas aéreas modernas. El hecho de que esté en buen estado de funcionamiento es completamente irrelevante para la doctrina de la guerra del siglo XXI. Uno de los oficiales con Vargas, a quien Isabel reconoció como el comandante de Ala Miguel Soler, un hombre respetado por su experiencia en combate, carraspeó. Mi coronel, si me permite. El C-101 todavía tiene algunas capacidades únicas que nuestras aeronaves más nuevas carecen. Su capacidad de apoyo aéreo cercano a baja altitud y su supervivencia en entornos disputados son legendarias. Comandante Soler, la voz de Vargas tenía un filo de advertencia. Espero que no esté sugiriendo que basemos nuestras decisiones operativas y estratégicas en el sentimentalismo de los viejos tiempos. No, mi coronel. Solo señalo que diferentes misiones requieren diferentes herramientas. A veces, un martillo es más útil que un bisturí láser. Los ojos de Vargas se entrecerraron. La misión, comandante, es la que yo determine que sea. Y he determinado que esta base necesita centrarse en el futuro, no en el pasado. Se volvió hacia Isabel, su rostro una máscara de impaciencia. Sargento Moreno, quiero que esta aeronave sea procesada, despojada de cualquier equipo útil y esté lista para su desmantelamiento para el viernes. Sin retrasos, sin complicaciones, sin más discusiones filosóficas. Ha quedado meridianamente entendido. Sí, mi coronel. Después de que Vargas y su séquito se marcharan, dejando un rastro de tensión en el aire, el comandante Soler se quedó un momento. Esperó hasta que el coronel estuvo fuera del alcance del oído antes de hablar. Sargento Moreno, dijo en voz baja. Yo volé C-101 durante 8 años antes de aceptar este trabajo de escritorio. Esa aeronave de ahí, o una como ella, me salvó la vida más veces de las que puedo contar en los Balcanes. Hice una pausa, estudiando su rostro con una nueva mirada de respeto. Si alguna vez necesita algo, papeleo que se acelera, suministros que se extravían, preguntas que necesitan respuestas discretas, ya sabe dónde encontrarme. Mientras Soler se alejaba, Isabel sintió un destello de algo que no había experimentado desde que llegó a Zaragoza. No estaba completamente sola. Había gente en esta base, guerreros de verdad, que entendían lo que ella entendía, que reconocían el valor de lo que se les ordenaba destruir. Esa tarde, regresó a sus aposentos y encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había una sola hoja de papel con una lista de frecuencias y distintivos de llamada, junto con una nota manuscrita. Comunicaciones encriptadas. Monitorea el canal 7. Están pasando cosas. Un amigo. Reconoció la letra. Era de Charlie Ruiz. El joven sargento estaba asumiendo un riesgo enorme al contactarla de esta manera. Pero también estaba enviando un mensaje claro. La resistencia silenciosa se estaba formando. Y ella no era la única que creía que había cosas y personas por las que valía la pena luchar. El viernes estaba a 3 días de distancia. Una sentencia de muerte para su querido avión. Pero tenía la creciente sensación de que el plazo del coronel Vargas
estaba a punto de volverse completamente irrelevante. La pregunta ya no era si tendría que elegir entre seguir las órdenes y hacer lo que era correcto. La pregunta era si estaría lista y si tendría suficientes aliados cuando esa elección se le impusiera de forma inevitable. La radio encriptada cobró vida a las 03:47 horas de un jueves por la mañana, rompiendo la quietud previa al amanecer de la base aérea de Zaragoza. Isabel había estado monitoreando el Canal 7 religiosamente desde que recibió la nota de Charlie, durmiendo a intervalos de 1 hora, con el auricular puesto. La charla urgente que ahora llenaba su oído le heló la sangre. «Mayday, Mayday, Mayday. Aquí equipo Lince 6. Llegó la voz tensa y distorsionada a través de la estática. Estamos recibiendo fuego intenso y sostenido. Coordenadas 34.821 norte, 72.589. Múltiples bajas, repito, múltiples bajas. Solicitamos apoyo aéreo inmediato y evacuación médica. Isabel se incorporó en su litera, completamente despierta en un instante. Conocía esas coordenadas. Estaban en el Valle de Korengal, en Afganistán, uno de los sectores más peligrosos y traicioneros de la región. Un laberinto de valles estrechos y crestas controladas por insurgentes que lo conocían como la palma de su mano. Un matadero. Una rápida comprobación de su reloj le indicó que todavía faltaban 40 minutos para que el oficial de servicio llegara normalmente al centro de operaciones. Lince 6, aquí control. Llegó la respuesta impersonal desde la torre. Copiamos su posición. Se está enviando apoyo aéreo. Tiempo estimado de llegada, 25 minutos. ¿25 minutos? La mente de Isabel corrió mientras se ponía el mono de vuelo con una velocidad que creía olvidada. En 25 minutos, el equipo Lince 6 podría hacer historia. Lo había visto pasar antes, demasiadas veces. Una escaramuza rápida que se convertía en una masacre cuando el apoyo aéreo llegaba demasiado tarde. Cogió su equipo y se dirigió al centro de operaciones, llegando para encontrarlo en un estado de caos controlado. El comandante Soler, que estaba de guardia esa noche, ladraba órdenes a un equipo de técnicos reducido, mientras múltiples operadores de radio intentaban coordinar la misión de rescate con los recursos disponibles. «Señor», anunció Isabel su presencia, su voz cortando el ruido. «Sargento Moreno presentándose». Soler levantó la vista, su rostro sombrío y tenso. «Moreno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No estás de servicio?» «Oí la charla, mi comandante. Pensé que podrían necesitar manos extra». Soler la estudió por un momento, viendo la determinación en sus ojos. Asintió hacia la pantalla táctica. Lince 6 es un equipo de reconocimiento de los nuestros, del MOE. Se quedaron a oscuras hace 12 horas. Acaban de restablecer el contacto, pero están inmovilizados en un valle con rutas de escape limitadas. Tenemos 2 Eurofighter en ruta, pero el terreno va a hacer que el apoyo aéreo cercano sea extremadamente complicado. Isabel examinó el mapa topográfico en la pantalla. El valle era una ratonera, estrecho, rodeado de crestas empinadas que obligarían a los jets de movimiento rápido a realizar pasadas de ataque a gran velocidad y altitud, limitando su precisión y su capacidad para identificar objetivos. Era exactamente el tipo de entorno donde la velocidad más lenta, la agilidad a baja cota y la capacidad de merodear del C-101 Aviojet serían una ventaja decisiva. «Señor, ¿qué hay de...?» comenzó. Pero Soler la interrumpió con una mirada aguda, una mezcla de frustración y pesar. «Ni lo piense, sargento. Esa aeronave está oficialmente en tierra, y usted no está autorizada para operaciones de vuelo de combate. Mis manos están atadas». Antes de que Isabel pudiera responder, el coronel Arturo Vargas irrumpió en el centro de operaciones. Su uniforme de gala puesto a toda prisa sobre lo que parecía ser un pijama, su rostro enrojecido de ira y confusión. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, su voz resonando con la furia de un hombre cuya mañana había sido interrumpida. «¿Por qué no se me notificó de inmediato de esta crisis?» «Señor, seguimos el protocolo de emergencia», respondió Soler con calma. El equipo de respuesta inicial fue activado, el apoyo aéreo enviado. «No quiero oír hablar de protocolos», espetó Vargas.
Quiero saber por qué me estoy enterando de esto por una maldita alarma de radio en mi residencia, en lugar de un informe adecuado de mi oficial de operaciones. La radio crepitó de nuevo. La voz de un piloto de Eurofighter. Control, aquí líder Ibero. Nos estamos acercando al valle ahora, pero la visibilidad es pobre. Humo denso y polvo de las explosiones, solicitando guía para la identificación de objetivos. Soler accionó su micrófono. Líder Ibero, proceda con extrema precaución. Las fuerzas amigas están peligrosamente cerca de las posiciones hostiles. Isabel observó la pantalla táctica mientras los puntos que representaban a los Eurofighters hacían su aproximación. El estrecho valle los obligaría a entrar rápido y alto, lo que dificultaría enormemente la distinción entre las fuerzas amigas y las enemigas en el caos de abajo. Pudo ver el problema desarrollándose en su mente antes de que sucediera. Líder Ibero, negativo en el uso del cañón. Llegó la voz del piloto, tensa por la frustración y la adrenalina. Demasiado humo. No puedo conseguir un tiro claro sin arriesgar el fuego, amigo. Repito, no puedo garantizar la seguridad de las tropas en tierra. Lince 6, aquí control. ¿Pueden marcar su posición con bengalas o humo? Negativo, control. Nos hemos quedado sin humo y nuestro equipo de señalización está dañado. Nos estamos quedando sin munición y tenemos 3 heridos graves. Solicitamos asistencia inmediata o no podremos aguantar. El centro de operaciones se quedó en un silencio tenso, solo roto por el crujido de la estática en las comunicaciones. Isabel podía ver la desesperación en el rostro del comandante Soler al darse cuenta de que se estaban quedando sin opciones. Los Eurofighters eran demasiado rápidos y volaban demasiado alto para la precisión quirúrgica que se requería, y no había otro apoyo aéreo disponible en la zona. Fue entonces cuando el coronel Vargas, después de una breve y tensa conversación por una línea segura con alguien en Madrid, tomó la decisión que lo cambiaría todo. A todas las estaciones, aquí el mando, anunció por la radio, su voz fría y desprovista de emoción. Retiren todo el apoyo aéreo. Equipo Lince 6, se les ordena romper el contacto y extraerse a pie hasta el punto de reunión alternativo en la cuadrícula Zulú. ¿Señor qué? Soler miró a Vargas con total incredulidad. Tienen personal herido de gravedad y están bajo fuego intenso. No pueden extraerse a pie. Es una sentencia de muerte. Tendrán que intentarlo, respondió Vargas con una frialdad burocrática. No arriesgaré aeronaves multimillonarias y pilotos altamente entrenados en una misión con este nivel de incertidumbre y baja probabilidad de éxito. A veces los soldados tienen que luchar para salir. Es parte del trabajo. Isabel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Pensó en el equipo de reconocimiento atrapado en ese valle, probablemente chicos no mucho mayores que Charlie Ruiz, sangrando, desesperados, y ahora abandonados por su oficial al mando, que calculaba el coste político y financiero de salvarlos. Señor, dijo, su voz firme y clara a pesar de la rabia que la consumía por dentro. Solicito permiso para tomar el C-101 para una misión de apoyo aéreo cercano. Vargas se volvió hacia ella con la mirada que se reserva para los niños particularmente estúpidos o los insectos molestos. Absolutamente no, sargento. Esa aeronave no es apta para la misión, no está en el inventario activo, y usted no está autorizada para operaciones de vuelo de combate. ¿He sido claro? La aeronave es completamente funcional, señor. La he estado manteniendo personalmente como parte de la inspección de desmantelamiento. Todos los sistemas están operativos y listos. No me importa si puede volar a la luna y volver con queso, espetó Vargas, perdiendo la paciencia. No va a llevar esa pieza de museo a una zona de combate. La decisión es final, y esta conversación ha terminado. La radio crepitó por última vez, una súplica desesperada. Control, aquí Lince 6. No podemos mantener esta posición mucho más tiempo. Por favor, necesitamos ayuda. La transmisión se cortó en un estallido de estática. Isabel miró al comandante Soler, que miraba la pantalla táctica con los ojos atormentados de un hombre bueno, obligado a presenciar una atrocidad. Pensó en el juramento que había hecho cuando se alistó, en la promesa no escrita de nunca abandonar a un compañero,
en los jóvenes soldados que estaban a punto de morir por la cobardía burocrática de un hombre que veía el mundo a través de una hoja de cálculo. «Señor», le dijo a Vargas, su voz ahora perfectamente tranquila, casi conversacional, «¿qué pasaría si desobedeciera esa orden?». El centro de operaciones se quedó en un silencio sepulcral. Vargas se volvió lentamente, su rostro enrojeciendo de una furia incrédula. «¿Qué acaba de decirme? He preguntado qué pasaría si desobedeciera su orden directa y tomara esa aeronave para ayudar a esos soldados. Sería sometida a un consejo de guerra, expulsada con deshonor y probablemente pasaría los próximos 10 años en una prisión militar», gruñó Vargas, saboreando cada palabra. «¿Y para qué?». «Para jugar a ser una heroína en un trozo de chatarra averiado». Isabel asintió lentamente, como si estuviera considerando realmente las consecuencias, pero su mente ya estaba decidida. Se había decidido en el momento en que oyó la desesperación en la voz del Lince 6. «Entendido, mi coronel», dijo en voz baja. Luego, se dio la vuelta y salió del centro de operaciones con un paso firme y decidido. Detrás de ella, podía oír a Vargas gritando órdenes para que la detuvieran, para que la confinaran en sus aposentos, pero su voz ya se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en un ruido de fondo irrelevante. Isabel corría ahora, sus botas de combate golpeando el hormigón mientras sprintaba hacia el cementerio de aviones. Tenía quizás 5 minutos, como mucho, antes de que la seguridad de la base se movilizara para detenerla. Charlie Ruiz la esperaba junto al C-101 cuando llegó, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Tenía la unidad de potencia externa ya en marcha y la escalera de la cabina en posición. «Mi sargento», dijo simplemente, su rostro joven y serio, «está lista para volar». Isabel hizo una pausa al pie de la escalera y miró la aeronave llena de cicatrices que había sido sentenciada a muerte. «Charlie, ¿sabes lo que esto significa?» «Para ambos». «Sí, mi sargento, pero también sé lo que significa para el equipo Lince 6. Le entregó un casco y un mono de vuelo. Además, alguien tiene que asegurarse de que este pájaro reciba la despedida que se merece». Mientras Isabel subía hacia la cabina, pudo oír sirenas comenzando a aullar por toda la base. A lo lejos, los vehículos corrían hacia su posición, pero los motores del aviojet ya estaban arrancando, y el viejo pájaro estaba recordando lo que se sentía al estar vivo. «Torre, aquí Ángel, despegando sin autorización», anunció por la radio, usando su antiguo indicativo por primera vez en años. «Lince 6, aquí vuestro Ángel. Voy para allá ir y ya». El C-101 rodó hacia adelante, ganando velocidad mientras la voz del coronel Vargas explotaba por la radio, ordenándole que abortara, amenazándola con las peores consecuencias. Pero Isabel Moreno ya estaba en el aire, ascendiendo hacia el cielo del amanecer con lo único que importaba ahora, el poder de salvar las vidas que otros estaban dispuestos a abandonar. El C-101, un aviojet, respondió al toque de Isabel como un perro fiel que reconoce a su amo después de una larga y dolorosa separación. Cada interruptor, cada medidor, cada sutil vibración a través del fuselaje se sentía familiar, a pesar de los 18 meses transcurridos desde su último vuelo de combate. Mientras ascendía lejos de Zaragoza, la radio explotó con comunicaciones frenéticas desde la torre, una cacofonía de órdenes, amenazas y confusión. Pero ella ya había cambiado hacia las frecuencias tácticas, al canal encriptado que Charlie le había proporcionado. «Equipo Lince 6. Aquí, Ángel», transmitió, usando su antiguo y legendario indicativo. «¿Cuál es su situación actual?». La respuesta llegó de inmediato, una voz llena de una mezcla de incredulidad, alivio y desesperación. «Ángel, gracias a Dios, no creíamos que nadie vendría. Tenemos 6 efectivos, 3 de ellos heridos, 1 de gravedad. Estamos inmovilizados en un desfiladero aproximadamente a 2 clics al norte del punto de control Delta. Estimamos entre 30 y 40 hostiles en posiciones elevadas y bien defendidas». Isabel comprobó su sistema de navegación,
que había sido actualizado con los mapas que ella misma había corregido, y confirmó las coordenadas. El valle de Korengal se extendía debajo de ella como una cicatriz dentada en la tierra, sus laderas empinadas y rocosas, perfectas para emboscadas. Ya podía ver humo elevándose desde múltiples posiciones, el hedor de la batalla llegando incluso a su cabina presurizada. Recibido. Lince 6. Me estoy acercando desde el sur para evaluar la situación. ¿Pueden darme una marca en las posiciones hostiles? Negativo en humo, Ángel. Nos hemos quedado sin suministros de emergencia y sin granadas de humo. Pero están concentrados en la cresta este, aproximadamente a 200 metros de nuestra posición. Tienen nidos de ametralladoras pesadas. Isabel viró el CU-101 en un amplio y suave giro, estudiando el terreno de abajo con la mirada de un depredador. El equipo de reconocimiento estaba atrapado en una hondonada natural, una pequeña depresión que ofrecía una cobertura limitada, mientras sus atacantes mantenían el terreno elevado con campos de tiro despejados. Era una zona de muerte de libro de texto, una situación táctica insostenible, y sin apoyo aéreo, el equipo Lince 6 no sobreviviría otra hora. Activó los sistemas de armas de la aeronave, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad que conllevaba llevar cohetes y un cañón de 30 mm. El aviojet podría ser viejo, un avión de entrenamiento modificado, pero sus dientes seguían siendo afilados, especialmente en las manos adecuadas. Lince 6, aquí Ángel. Voy a hacer una pasada de ataque desde el sureste para suprimir el fuego de la cresta este. Mantengan la cabeza gacha y prepárense para moverse en mi segunda pasada. Recibido, Ángel. Dios la bendiga. Isabel empujó la palanca hacia adelante, lanzando el C-101 en picado hacia el fondo del valle. El indicador de velocidad del aire subió mientras descendía, pero mantuvo la aeronave muy dentro de sus límites operativos, controlando la velocidad con los aerofrenos. A diferencia de los Eurofighters que se habían visto obligados a abortar, ella podía tomarse su tiempo, volar bajo y lento, alinear sus disparos y entregar fuego de precisión donde más se necesitaba. La cresta este estalló en fogonazos cuando los combatientes enemigos se dieron cuenta de que estaban siendo atacados desde un ángulo inesperado. Isabel podía ver sus posiciones claramente ahora, una mezcla de nidos de ametralladoras bien preparados y barreras construidas apresuradamente con rocas y sacos de arena. Apretó el gatillo del cañón y el DEFA 553 rugió, un sonido gutural y tranquilizador. Los proyectiles de 30 mm masticaron el saliente rocoso como una motosierra a través de la madera. La piedra antigua explotó en nubes de polvo y fragmentos, mientras las posiciones enemigas se desintegraban bajo el fuego sostenido. Isabel se recuperó de su primera pasada, sintiendo la fuerza G presionándola contra el asiento, y viró bruscamente a la izquierda, su cuerpo y el avión moviéndose como uno solo, ya alineándose para otra pasada de ataque. «Impacto directo, Ángel», llegó la voz emocionada del Lince 6. «Has acabado con al menos 6 de ellos. La ametralladora pesada está fuera de combate, pero todavía estamos recibiendo fuego intenso desde la cresta norte». Isabel ya había localizado las posiciones secundarias. Los combatientes enemigos estaban aprendiendo, dispersándose y usando una mejor ocultación entre las rocas. Pero el C-101 había sido diseñado, en parte, para este tipo de misión de apoyo aéreo cercano. Y Isabel lo había volado el tiempo suficiente como para hacer de la aeronave una extensión de su propio cuerpo, de su propia voluntad. Hizo rodar el aviojet en un giro a cuchillo que habría sido imposible en un caza más rápido y moderno, y luego se lanzó en picado hacia la cresta norte. Esta vez, lanzó una salva de cohetes no guiados, apuntando justo por encima de las posiciones enemigas para que la metralla y la onda expansiva hicieran el trabajo sucio. Las explosiones resonaron en el valle, levantando nubes de humo y tierra. «Ángel, estás autorizada para disparar a todos los objetivos excepto a nuestra posición», transmitió Lince 6. «Ahora tenemos una ruta despejada hacia el punto de extracción al oeste».
Negativo, lince 6. Manténganse donde están hasta que despeje toda la zona. No me voy de aquí hasta que estén todos a salvo y en camino a casa. Durante los siguientes 15 minutos, que parecieron una eternidad, Isabel trabajó metódicamente sobre el valle, eliminando amenazas una por una, suprimiendo el fuego enemigo con una precisión letal. El C-101, ágil y resistente, danzaba entre las crestas, apareciendo y desapareciendo, un fantasma gris que escupía fuego. El blindaje de la aeronave, aunque ligero, resistió el fuego de armas pequeñas, mientras su potente cañón alcanzaba objetivos que habrían sido imposibles de atacar para las aeronaves más rápidas. Cuando la última posición enemiga quedó en silencio, y el valle se sumió en una quietud extraña y humeante, Isabel hizo una pasada final, muy baja, sobre la ubicación del equipo de reconocimiento. Pudo verlos moverse ahora, llevando a sus heridos hacia el punto de extracción con el paso seguro de soldados, que saben que el cielo es amigo y que la ayuda ha llegado. Lince 6. Aquí Ángel. La zona está completamente asegurada. Buena suerte para llegar a casa. Ángel, de parte de todos nosotros. Gracias, nos salvaste la vida hoy. No lo olvidaremos. Isabel sintió una calidez familiar en su pecho. La profunda y silenciosa satisfacción que proviene de usar tus habilidades para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Era por eso que se había convertido en piloto en primer lugar. Por eso había luchado tanto para ganarse sus alas en el aviojet. Pero mientras giraba el C-101 de vuelta hacia Zaragoza, la dura realidad comenzó a reafirmarse. Había desobedecido una orden directa de su oficial al mando. Había robado una aeronave militar y se había involucrado en operaciones de combate no autorizadas. Bajo cualquier medida, su carrera había terminado. La radio crepitó con una nueva voz mientras se acercaba a la base. «Guardián, aquí el comandante Soler. Está autorizado para aterrizar en la pista 03. Los servicios de emergencia están esperando. Recibido, comandante. Ángel, en aproximación». El uso de su antiguo indicativo fue un pequeño acto de desafío. Mientras la familiar silueta de la base aérea de Zaragoza se hacía más grande en el horizonte, Isabel pudo ver la multitud que se había reunido cerca de la pista. Vehículos de emergencia, personal de seguridad y lo que parecía ser la mitad del personal de la base esperaban su regreso. Llevó el C-101 a un aterrizaje suave, los gruesos neumáticos de la aeronave besando la pista apenas con un bache. Mientras rodaba hacia la zona de aparcamiento, pudo ver al coronel Vargas de pie cerca de un grupo de vehículos de seguridad, su rostro contraído por una furia helada. Pero había otros rostros en la multitud también, rostros que mostraban respeto, admiración, incluso asombro. El comandante Soler estaba allí, haciéndole un sutil gesto de aprobación con el pulgar. Charlie Ruiz estaba cerca del hangar, sonriendo de oreja a oreja, a pesar de los problemas en los que seguramente estaba metido. La suboficial mayor, la jefa Romero, asintió con aprobación mientras el C-101 pasaba rodando. Isabel apagó los motores y abrió la carlinga, saliendo a la escalera mientras la multitud se acercaba. La primera persona en llegar a ella fue el coronel Vargas, flanqueado por dos oficiales de la policía militar. «Sargento Moreno», gruñó, su voz temblando de rabia. «Está usted bajo arresto por desobedecer una orden directa, robo de propiedad militar y uso no autorizado de una aeronave de combate. Queda usted confinada en sus aposentos en espera de un consejo de guerra inminente». Pero antes de que los oficiales de seguridad pudieran moverse, otra voz, calmada pero con un filo de acero, cortó la multitud. «Coronel Vargas, deténgase». Todos se giraron para ver a una figura acercándose desde un todoterreno negro del Estado Mayor que acababa de detenerse en la línea de vuelo. Isabel reconoció las estrellas de plata en el cuello del hombre, un general de división, pero no uno asignado a Zaragoza. «Señor», tartamudeó Vargas, claramente sorprendido. «General Herrera no lo esperaba». «Obviamente», respondió Herrera secamente. Caminó directamente hacia Isabel, ignorando a Vargas por completo.
Sargento Moreno, soy el general de división Mateo Herrera, de operaciones del Pentágono en Madrid. He estado monitoreando la situación aquí con gran interés. Isabel se cuadró. Señor. En descanso, sargento. Entiendo que acaba de completar una misión de combate no autorizada. Sí, señor. Resultados. 6 efectivos amigos extraídos de forma segura, señor. Se estima que entre 30 y 40 combatientes enemigos fueron neutralizados. Ninguna baja amiga. Herrera asintió con aprobación. Trabajo excepcional, sargento. Tengo algunas preguntas para usted, pero primero... Se volvió hacia Vargas, su expresión fría como el hielo. Coronel, queda usted relevado del mando en espera de una investigación sobre su decisión de abandonar a soldados españoles en combate. La multitud se quedó en silencio. El rostro de Vargas se puso blanco. Señor, no puede. Puedo, y lo he hecho. El comandante Soler asumirá el mando temporal de las operaciones. La voz de Herrera tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. En cuanto a usted, sargento Moreno, tenemos que hablar. Mientras los oficiales de seguridad se llevaban a un atónito Vargas, Isabel sintió que el peso de la incertidumbre se asentaba en sus hombros. Había salvado al equipo Lince 6, pero su propio destino todavía estaba muy en el aire. El general Herrera le hizo un gesto hacia el todoterreno. Discutimos su futuro, sargento, porque después de lo que he presenciado hoy, tengo la sensación de que va a ser muy diferente de lo que esperaba. La oficina temporal del general Herrera, en el centro de operaciones de la base, se sentía más como una sala de interrogatorios que como un espacio de debriefing. Isabel estaba sentada frente a él en una mesa de metal, su mono de vuelo todavía húmedo de sudor, mientras él revisaba una gruesa carpeta de documentos. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. Sargento Moreno, dijo finalmente Herrera, levantando la vista de los papeles. En las últimas 4 horas, he recibido informes de 3 agencias de inteligencia diferentes, 2 departamentos del Ministerio de Defensa, y un general muy interesado, que casualmente estaba monitoreando las comunicaciones en este sector. Isabel permaneció en silencio sin saber si esto eran buenas o muy malas noticias. La misión que voló, sin autorización, podría añadir, ha generado más atención que la mayoría de las operaciones oficiales en un mes. Herrera se reclinó en su silla. Dígame, ¿qué le hizo pensar que tenía derecho a robar una aeronave militar? No la robé, señor. La requisé para una misión de combate. ¿Requisó? La ceja de Herrera se arqueó. ¿Bajo qué autoridad? Isabel eligió sus palabras con cuidado. Señor, hice un juramento de apoyar y defender. Esos soldados necesitaban ayuda y yo estaba en posición de proporcionarla, aunque su oficial al mando se lo prohibiera explícitamente. Especialmente entonces, señor. Herrera la miró fijamente durante un largo momento y luego hizo una nota en su carpeta. Sargento, ¿entiende la gravedad de lo que ha hecho? Desobedecer una orden directa en una zona de combate es un delito de consejo de guerra. En algunas circunstancias podría considerarse motín. Sí, señor, lo entiendo. Bien, porque necesito saber que comprende plenamente las consecuencias antes de proceder. Herrera sacó otro documento. Este es un informe preliminar del equipo de reconocimiento que extrajo. ¿Le gustaría oír lo que dijeron sobre sus acciones? Isabel asintió, aunque sentía la garganta seca. La intervención de Ángel fue la diferencia entre el éxito de la misión y la pérdida total del personal, leyó Herrera. La piloto demostró una habilidad y un valor excepcionales, atacando múltiples objetivos en las proximidades de las fuerzas amigas, sin un solo incidente de fuego amigo. Sin este apoyo, nuestro equipo no habría sobrevivido. Hizo una pausa. La están recomendando para la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo rojo. Isabel parpadeó, sorprendida. Había esperado elogios de los soldados que había salvado, pero no una recomendación para una medalla. Desafortunadamente, continuó Herrera, también están recomendando que sea sometida a un consejo de guerra por desobedecer órdenes. Parece que incluso las personas cuyas vidas salvó entienden la seriedad de la disciplina militar.
La puerta se abrió y el comandante Soler entró, con Charlie Ruiz siguiéndolo. Ambos hombres parecían nerviosos pero decididos. «Señor», dijo Soler, dirigiéndose a Herrera, «solicité permiso para hablar en nombre de la sargento Moreno, y supongo que el sargento Ruiz tiene algo que añadir también». Charlie dio un paso al frente, su joven rostro serio. «Señor, quiero asumir toda la responsabilidad por mi parte en esta misión. Preparé la aeronave y proporcioné apoyo logístico sin autorización». Herrera miró entre los dos hombres. «¿Así que tenemos una conspiración entonces? Múltiples efectivos trabajando juntos para eludir las órdenes». «Señor, si me permite», interrumpió Soler. Las órdenes en cuestión eran fundamentalmente defectuosas. La decisión del coronel Vargas de abandonar al equipo de reconocimiento violaba los principios básicos del liderazgo militar. Esa no es su decisión, comandante. La cadena de mando existe por una razón. Sí, señor. Pero también existe la obligación moral de proteger las vidas españolas. Herrera hizo otra nota. Comandante Soler, está asumiendo el mando de esta base temporalmente. ¿Está preparado para enfrentarse a los mismos cargos que la sargento Moreno si esta investigación sale mal? Soler enderezó los hombros. Sí, señor, algunas cosas valen la pena el riesgo. Sargento Ruiz, continuó Herrera, es usted muy joven para tomar este tipo de postura. ¿Qué le hizo decidir arriesgar su carrera? Charlie miró a Isabel y luego de nuevo a Herrera. Señor, mi abuelo voló B-17 sobre Europa. Solía decirme que las aeronaves no importan, son las personas que las vuelan y las personas a las que intentan salvar. Ese C-101 ha estado en un hangar durante meses, perfectamente mantenido, mientras pretendemos que no vale nada. Pero cuando la gente necesitó ayuda, fue lo único que pudo hacer el trabajo. Herrera estudió al joven sargento por un momento. ¿Y usted cree que la aeronave estaba debidamente mantenida para operaciones de combate? Sí, señor. Puedo proporcionar los registros de mantenimiento completos. Alguien ha estado manteniendo ese pájaro listo para la misión, incluso después de que fuera oficialmente desmantelado. ¿Alguien? El tono de Herrera se agudizó. ¿Quién exactamente ha estado realizando un mantenimiento no autorizado en una aeronave retirada? La sala se quedó en silencio. Isabel se dio cuenta de que habían llegado a un momento crítico. Alguien más arriba en la cadena había estado manteniendo el C-101 operativo, y esa persona había tenido cuidado de permanecer en el anonimato. Señor, dijo Isabel con cuidado, los registros de mantenimiento muestran inspecciones y actualizaciones regulares, pero están firmados con números de lista de servicio en lugar de nombres específicos. Es posible que varios miembros del personal estuvieran involucrados. Herrera hojeó más documentos. ¿O es posible que alguien con suficiente autoridad se haya estado preparando para exactamente este tipo de situación? Miró directamente a Soler. Comandante, como nuevo comandante de la base, ¿cuál es su evaluación del estado operativo del C-101? Señor, basándome en la misión que acaba de completar, diría que es una de las aeronaves más fiables de esta base. ¿Y la decisión del coronel Vargas de desmantelarlo? Soler dudó, caminando claramente por una cuerda floja. Señor, creo que el coronel estaba siguiendo las directrices presupuestarias del mando superior. Pero esas directrices pueden no haber tenido en cuenta los requisitos operativos únicos de este teatro de operaciones. Herrera hizo otra nota y luego cerró la carpeta. Caballeros, pueden retirarse. Sargento Moreno, quédese. Después de que Soler y Ruiz se fueran, el comportamiento de Herrera cambió sutilmente. Parecía menos un oficial investigador y más alguien que evalúa un activo potencial. Sargento, extraoficialmente, ¿quién cree que ha estado manteniendo esa aeronave? Isabel consideró su respuesta con cuidado. Señor, creo que alguien con experiencia en combate reconoció que las decisiones burocráticas no siempre se alinean con la realidad operativa. Alguien que entendió que podríamos necesitar todos los activos disponibles. Alguien que estaba preparado para asumir la responsabilidad cuando llegara el momento. Sí, señor. Herrera asintió lentamente. Sargento Moreno, me ha puesto en una posición muy difícil.
Por un lado, violó claramente las órdenes y eludió la autoridad militar. Por otro lado, salvó vidas españolas y demostró una habilidad excepcional bajo presión. Sacó un nuevo documento. Se me ha autorizado a ofrecerle una elección. Opción 1. Procedemos con un consejo de guerra formal. Probablemente será condenada, pero dadas las circunstancias, podría recibir una sentencia reducida. Opción 2. Acepta un traslado a una unidad de operaciones especiales que necesita pilotos con sus habilidades particulares y flexibilidad con respecto a las órdenes. El corazón de Isabel dio un vuelco. Operaciones especiales, señor. Una unidad que vuela misiones que otros pilotos no pueden o no quieren. Misiones donde a veces lo correcto entra en conflicto con la política oficial. Misiones donde alguien con el valor de robar un C-101 podría hacer exactamente lo que necesitamos. Y los cargos del Consejo de Guerra desaparecerían. Oficialmente, la misión de hoy sería reclasificada como una operación de combate autorizada, llevada a cabo bajo protocolos de emergencia. Isabel lo miró fijamente. Señor, ¿qué hay del coronel Vargas? La expresión de Herrera se endureció. La carrera del coronel Vargas ha terminado. Su decisión de abandonar a soldados en combate ha sido anotada por personas mucho más altas que yo. Será trasladado a un trabajo de escritorio en Madrid, donde no podrá poner en peligro vidas con su política. Y el C-101 será trasladado junto con usted. Parece que esa aeronave en particular ha demostrado su valía. Isabel sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. ¿Cuándo me presento? 2 semanas. Eso nos da tiempo para procesar el papeleo e informarle sobre su nueva asignación. Herrera se levantó y le tendió la mano. Bienvenida al equipo, Sargento Moreno. O debería decir, Capitana Moreno. Señor, el ascenso viene con el traslado. Felicidades, capitana. Se lo ha ganado. Mientras Isabel le estrechaba la mano, se dio cuenta de que su acto de desafío había hecho más que salvar a 6 soldados. Había revelado una red de personas que entendían que a veces hacer lo correcto requería romper las reglas, y ahora iba a ser parte de algo más grande, algo que valoraba el valor por encima del cumplimiento. Una cosa más, capitana, dijo Herrera mientras ella se preparaba para irse. Se buscó es indicativa. Ángel, ¿qué tan apegada está él? Muy apegada, señor. Bien, porque a donde va, lo va a necesitar. La noticia de la misión de Isabel se extendió por la base aérea de Zaragoza como un reguero de pólvora. Llevada por susurros en el comedor, mensajes codificados entre los equipos de tierra y miradas de complicidad intercambiadas durante los turnos de servicio. Al tercer día después de su vuelo no autorizado, la historia había cobrado vida propia, creciendo con cada relato hasta parecerse a algo entre una leyenda militar y un cuento popular. Pero mientras el personal alistado hablaba de sus acciones con una admiración apenas disimulada, el cuerpo de oficiales estaba profundamente dividido. Algunos la veían como una heroína que había salvado vidas españolas. Otros la veían como un precedente peligroso que amenazaba la base misma de la disciplina militar. La capitana Jennifer Valdés, la hermana mayor del teniente Diego Valdés, y la oficial de inteligencia principal de la base, había estado llevando a cabo discretamente su propia investigación sobre los acontecimientos que rodearon la misión. Lo que descubrió lo cambiaría todo. «Comandante Soler», dijo entrando en su oficina temporal con una gruesa carpeta bajo el brazo. «Necesito mostrarle algo». Soler levantó la vista de la pila de papeleo que había consumido su atención desde que asumió el mando. «¿Qué es, capitana?» Valdés colocó la carpeta en su escritorio y la abrió para revelar una serie de interceptaciones de comunicaciones, imágenes de satélite e informes de inteligencia. «Señor, he estado analizando la situación táctica que llevó a la situación del Lince 6. Lo que encontré es perturbador». Soler se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. «Explíquese». «La misión de reconocimiento fue comprometida antes de empezar», dijo Valdés, señalando una interceptación de comunicaciones fechada 3 días antes de la misión.
Alguien filtró la ruta y el horario del equipo a las fuerzas enemigas. La emboscada no fue oportunista, fue planeada. Soler sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Está diciendo que tenemos una filtración. Estoy diciendo que tenemos un traidor, señor. Alguien con acceso a la planificación de misiones clasificadas preparó deliberadamente al Lince 6 para que los mataran. ¿Tiene alguna idea de quién? Valdés dudó y luego sacó otro documento. Señor, la filtración provino de alguien con acceso a nivel de mando a la planificación operativa. Las comunicaciones se enviaron desde un terminal de la base, utilizando los códigos de autenticación del coronel Vargas. Soler se quedó mirando las pruebas, su mente corriendo. Vargas, ¿por qué? He estado investigando más a fondo sus antecedentes, continuó Valdés. El coronel tiene importantes deudas de juego, señor. Marcadores de casino de Las Vegas, préstamos privados de fuentes cuestionables. Ha estado bajo presión financiera durante meses. ¿Cree que le pagaban por inteligencia? Creo que lo estaban chantajeando, señor. Alguien tenía algo sobre él, y lo estaban usando para comprometer nuestras operaciones. Soler se reclinó en su silla, las implicaciones golpeándolo como un golpe físico. Si Valdés tenía razón, entonces Isabel Moreno no solo había salvado a 6 Solís ex soldados. Había interrumpido sin saberlo una operación de inteligencia más grande que podría haber comprometido innumerables otras misiones. Capitana, ¿alguien más sabe de esto? Aún no, señor. Quería traerlo a usted primero. Bien, manténgalo así por ahora. Soler cogió su teléfono seguro. Necesito contactar al general Herrera inmediatamente. Mientras Soler hacía su llamada, Valdés estudió la cronología de los acontecimientos con una claridad creciente. El agresivo impulso de Vargas para desmantelar los C-101 no era solo por restricciones presupuestarias. Se trataba de eliminar activos que pudieran interferir con las operaciones enemigas planificadas. Un equipo de reconocimiento atrapado sin apoyo aéreo sería más fácil de eliminar, y sus muertes podrían atribuirse a fallos de equipo o errores tácticos. Pero Isabel Moreno se había negado a dejar morir a esos soldados, y al hacerlo, había expuesto una conspiración que llegaba mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. El general Herrera estará aquí en 1 hora, dijo Soler colgando el teléfono. Capitana, quiero que prepare un informe completo. Incluya todo. Las interceptaciones de comunicaciones, los registros financieros, la cronología de las acciones de Vargas. Sí, señor, pero comandante, hay algo más que necesita saber. Soler levantó la vista, temiendo lo que podría oír a continuación. El C-101 que pilotó la capitana Moreno. Alguien lo ha estado saboteando durante semanas. Pequeñas cosas, conexiones sueltas, sellos degradados, fallos menores de los sistemas. Nada que apareciera en las inspecciones rutinarias, pero lo suficiente como para hacerlo poco fiable en combate. Alguien intentaba asegurarse de que fallara si se usaba. Sí, señor. Y dada la cronología, creo que ese alguien actuaba bajo las órdenes del coronel Vargas. Soler sintió que la ira crecía en su pecho. El alcance de la traición de Vargas se hacía evidente. No solo había intentado abandonar a los soldados en combate, sino que había trabajado activamente para sabotear la aeronave que podría salvarlos. Capitana, ¿quién ha estado manteniendo ese C-101? ¿Quién lo mantuvo operativo a pesar del sabotaje? Valdés sonrió por primera vez, desde que entró en su oficina. Ese sería el suboficial mayor Romero y su equipo, señor. Han estado realizando un mantenimiento no autorizado durante meses, básicamente deshaciendo el sabotaje tan rápido como se podía implementar. ¿Sabían? Sospechaban que algo iba mal cuando seguían encontrando los mismos problemas recurrentes. Romero es de la vieja escuela, señor. Sabe cómo deben lucir las aeronaves debidamente mantenidas. 1 hora después, el general Herrera llegó con un equipo de investigadores de la inteligencia militar. Se hicieron cargo de una sala de conferencias segura y comenzaron lo que más tarde se describiría como una de las operaciones de contrainteligencia más significativas del teatro de operaciones. «Capitana Valdés», dijo Herrera después de revisar sus pruebas. «Este es un trabajo excepcional.
¿Cuánto tiempo ha sospechado de la implicación de Vargas? Solo desde la misión de la capitana Moreno, señor. Pero mirando hacia atrás, ha habido señales de advertencia durante meses. Misiones comprometidas, fallos de equipo, fugas de inteligencia. Todo se remonta a decisiones tomadas a nivel de mando. Herrera se volvió hacia Soler. Comandante, necesito que prepare una lista de todo el personal que tenía conocimiento de las actividades de Vargas. Cualquiera que ayudara a mantener el CO-101. Cualquiera que cuestionara sus órdenes. Cualquiera que mostrara una lealtad inusual a la capitana Moreno. Señor, ¿están en peligro? Potencialmente. Si Vargas trabajaba para la inteligencia enemiga, querrán eliminar a cualquiera que pueda exponer la operación. Como si lo hubieran invocado. Charlie Ruiz apareció en la puerta, su rostro pálido de urgencia. Señor, tenemos un problema, anunció. El coronel Vargas acaba de intentar acceder al hangar de la aeronave. Cuando la seguridad lo detuvo, afirmó que tenía órdenes de inspeccionar el C-101 en busca de pruebas de sabotaje. Herrera y Soler intercambiaron miradas. ¿Dónde está ahora?, preguntó Herrera. Confinado en sus aposentos bajo guardia, señor. Pero hay más. Encontramos esto en su poder. Charlie entregó un pequeño dispositivo electrónico que Herrera reconoció inmediatamente como una unidad de transmisión de datos. Intentaba subir algo desde el ordenador de vuelo del C-101. Continuó Charlie. Probablemente las grabaciones de la misión del vuelo de la capitana Moreno. La expresión de Herrera se ensombreció. Está tratando de cubrir sus huellas. O peor, está tratando de proporcionar inteligencia sobre nuestras capacidades a sus manejadores. Soler se levantó bruscamente. Señor, tenemos que poner toda esta base bajo un bloqueo de seguridad. Si Vargas fue comprometido, no tenemos ni idea de cuán profundo llega esto. De acuerdo. Pero primero, quiero hablar con la capitana Moreno. Ha estado en el centro de esto desde el principio. Y tengo la sensación de que ha notado cosas que ni siquiera nuestra investigación ha descubierto. Mientras sonaba la alerta de seguridad en la base aérea de Zaragoza, Isabel Moreno fue convocada a lo que pensó que sería otro debriefing rutinario. En su lugar, entró en una sala llena de investigadores que estaban a punto de revelar que su acto de desafío había descubierto una de las brechas de seguridad más significativas de la historia militar reciente. La guerra no solo se libraba en los cielielos de Afganistán. Se libraba en las estructuras de mando y las redes de comunicaciones que mantenían con vida a las fuerzas españolas. E Isabel Moreno, la piloto que habían intentado dejar en tierra, acababa de ganar la batalla más importante de todas. La sala de interrogatorios de la instalación de seguridad de la base parecía una tumba. El coronel Marcos Vargas estaba sentado frente al general Herrera, su uniforme, antes impecable, arrugado y manchado de sudor. El autoritario y confiado hombre que había comandado la base aérea de Zaragoza había desaparecido, reemplazado por un hombre de ojos hundidos, que sabía que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Isabel Moreno estaba de pie contra la pared del fondo, oficialmente presente como testigo, pero en realidad allí para ver cómo se hacía justicia. Herrera había insistido en que estuviera presente para esta confrontación. Después de todo, sus acciones habían expuesto la conspiración que ahora llenaba 3 carpetas de pruebas sobre la mesa entre ellos. «Coronel Vargas», comenzó Herrera su voz con la fría autoridad de alguien que ha visto todas las formas de corrupción militar imaginables. «Tenemos interceptaciones de comunicaciones, registros financieros y testimonios de múltiples testigos. Su cooperación ahora podría ser la diferencia entre 20 años en una prisión militar y cadena perpetua». Las manos de Vargas temblaron ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua que tenía delante. «Quiero hablar con un abogado». «Tendrá uno. Pero primero, quiero que mire a alguien». Herrera hizo un gesto hacia Isabel. «Capitana Moreno, un paso al frente». Isabel se movió hasta donde Vargas podía verla claramente. Él se estremeció cuando sus miradas se encontraron, como si verla le causara un dolor físico. «Esta es la piloto que intentó dejar en tierra», continuó Herrera. «La de la aeronave que saboteó, la de la misión que intentó evitar». «Mírela, coronel».
Mire a la persona que salvó 6 vidas españolas, mientras usted vendía inteligencia al enemigo. Yo nunca vendí nada, protestó débilmente Vargas. Estaba siendo coaccionado. ¿Por quién? La resolución de Vargas se resquebrajó por completo. Tenían fotografías, vídeos, cosas de mi tiempo en Las Vegas que habrían destruido mi carrera, mi matrimonio, mi familia. Dijeron que todo lo que tenía que hacer era proporcionar inteligencia rutinaria, movimientos de tropas, horarios de misiones, estado del equipo. Dijeron que nadie saldría herido. Pero la gente resultó herida. Isabel habló por primera vez, su voz firme pero llena de una ira controlada. El equipo Lynx 6 fue preparado para morir por sus filtraciones de inteligencia. ¿Cuántos otros equipos fueron comprometidos? ¿Cuántos otros soldados murieron porque usted fue demasiado débil para enfrentarse a sus deudas de juego? Vargas la miró con algo que se parecía a la vergüenza. Usted no lo entiende, la presión. Entiendo que hizo un juramento, interrumpió Isabel. El mismo juramento que hice yo, de apoyar y defender contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Usted se convirtió en el enemigo, coronel. Herrera sacó un teléfono satelital y lo colocó sobre la mesa. Coronel Vargas, va a hacer una llamada. Va a contactar a sus manejadores y les dirá que tiene inteligencia crítica sobre el programa C-101. Va a concertar una reunión. No puedo. Me matarán si descubren que he sido comprometido. Lo matarán de todos modos, replicó Herrera con frialdad. De esta manera al menos muere sirviendo a su país en lugar de traicionarlo. Vargas se quedó mirando el teléfono durante un largo momento y luego lo cogió lentamente. Sus manos temblaban mientras marcaba un número de memoria. «Soy yo», dijo cuando la llamada se conectó. «Tengo inteligencia sobre el incidente del C-101. Información crítica sobre sus capacidades y las cualificaciones de los pilotos. Sí, puedo reunirme esta noche». En el lugar de siempre. Colgó y miró a Herrera con ojos desesperados. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora se pone un micrófono e intenta redimirse», respondió Pau Herrera. «Capitana Moreno, estaremos cerca con un equipo táctico. Si las cosas salen mal, ella lo extraerá». Isabel sintió una oleada de oscura satisfacción. El hombre y hombres que Taney había intentado destruir su carrera, ahora dependía de ella para salvarle la vida. 3 horas más tarde, Isabel estaba sentada en la cabina de un helicóptero Cougar modificado, observando a través de miras de visión nocturna cómo Vargas se reunía con su contacto en un complejo abandonado fuera del perímetro de la base. El operativo enemigo era un hombre de mediana edad con ropa de civil, que parecía más un contable que un espía. «Ángel, aquí Overwatch», llegó la voz a través de su auricular. «El objetivo ha sido identificado como Hassan Mahmoud, conocido operativo de inteligencia. El equipo de grabación está funcionando normalmente». Isabel observó cómo Vargas entregaba un maletín, supuestamente con documentos clasificados sobre el programa C-101, pero en realidad lleno de desinformación que la inteligencia militar había preparado. La conversación fue breve, profesional y absolutamente condenatoria. «El pago ha sido confirmado», llegó otra voz por la radio. «Múltiples cuentas que se remontan a 8 meses. Tenemos todo lo que necesitamos, pero algo salió mal». Mahmoud retrocedió de repente de Vargas, su mano moviéndose hacia su chaqueta. Alguien había traicionado la operación. «Ángel, los objetivos están armados y se mueven para eliminar al activo», informó urgentemente Overwatch. «Tiene luz verde para la extracción». Isabel no dudó. Llevó el Cougar bajo y rápido, el foco del helicóptero brillando mientras los equipos tácticos descendían en rappel por el complejo. Vargas se lanzó a cubierto mientras los disparos estallaban a su alrededor. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando el polvo se asentó, Mahmoud estaba muerto y otros 2 operativos estaban bajo custodia. Vargas había recibido una bala en el hombro, pero estaba vivo, salvado por la mujer a la que había intentado destruir. Mientras los médicos trabajaban en la herida de Vargas, él miró a Isabel con algo parecido a la gratitud. «¿Por qué?
Preguntó débilmente. ¿Por qué salvarme, después de todo lo que hice? Isabel estudió su rostro por un momento antes de responder. Porque eso es lo que hacemos, coronel. No dejamos a nadie atrás, ni siquiera a los que no se lo merecen. 2 semanas después, Isabel estaba en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa en Madrid, donde se le explicaba su nueva asignación. El C-101 había sido transferido oficialmente a su unidad, junto con Charlie Ruiz y la suboficial mayor Romero. La aeronave que había sido programada para su desmantelamiento era ahora el buque insignia de un escuadrón de operaciones especiales de nueva creación. «Capitana Moreno», dijo el general que se dirigía a ella, «sus acciones en Zaragoza han tenido consecuencias mucho más allá de lo que probablemente imaginaba. La red de inteligencia que ayudó a exponer ha estado operando en 3 teatros de operaciones. Gracias a su valor, hemos podido desmantelar toda una red de espionaje. Y el coronel Vargas, señor, cooperando plenamente con los investigadores. Cumplirá condena, pero su testimonio ha sido invaluable. Probablemente saldrá en 5 años en lugar de 20. Isabel asintió. La justicia no siempre se trataba de castigo. A veces, se trataba de redención. Señor, ¿cuál es nuestra primera misión? El general sonrió. Hay una situación desarrollándose en Siria. Un grupo de operadores de fuerzas especiales podría necesitar una extracción de una posición fuertemente defendida. El terreno es demasiado peligroso para las aeronaves convencionales. Isabel sintió la familiar oleada de adrenalina que acompañaba a una misión desafiante. ¿Cuándo desplegamos, señor? Ruedas en el aire en 6 horas, capitana. ¿Cree que usted y ese viejo aviojet están listos? Isabel pensó en todo lo que la había llevado a este momento. La traición, el valor, la misión imposible que lo había cambiado todo. Pensó en el C-101 que la esperaba en el hangar, lleno de cicatrices pero intacto, listo para volar hacia el peligro una vez más. «Sí, señor», dijo con absoluta confianza. «Estamos listos». 6 meses después de los acontecimientos en la base aérea de Zaragoza, la capitana Isabel Moreno estaba en la línea de vuelo de un lugar no revelado, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte en tonos de oro y carmesí. El C-101. Y Aviojet a su lado llevaba nuevas cicatrices, agujeros de bala que habían sido parcheados, pintura quemada por misiles que pasaron cerca y nuevas marcas de bajas estampadas debajo de la cabina. Pero seguía volando, seguía luchando, seguía trayendo a los soldados a casa. La unidad de operaciones especiales que ahora comandaba había completado 12 misiones en 4 países diferentes. Cada vez, la aeronave que los funcionarios habían descartado como obsoleta había demostrado su valía de formas que los jets más nuevos y caros no podían. El lento y robusto Aviojet se había convertido en el ángel de la guarda de las fuerzas de operaciones especiales de todo el mundo. El capitán Charlie Ruiz se acercó, ahora con galones de sargento de Estado Mayor y llevando una tableta llena de datos de la misión. «Tenemos órdenes para mañana. Rescate de rehenes en Somalia. 24 civiles retenidos por militantes en un complejo cerca de Mogadiscio». Isabel estudió el informe de inteligencia en la tableta. El complejo estaba rodeado de edificios civiles, lo que hacía imposibles los ataques de precisión desde aeronaves a gran altitud. Pero la capacidad del C-101 para merodear bajo y lento, entregando fuego preciso mientras evitaba daños colaterales, lo hacía perfecto para la misión. «¿Cuál es el cronograma, Charlie?» «Ruedas en el aire a las 0600. Los operativos de la Fuerza de Guerra Naval Especial ya están en posición, pero necesitan apoyo aéreo para abrir una brecha en los muros del complejo sin dañar a los rehenes». Isabel asintió, su mente ya trabajando en los desafíos tácticos. Era exactamente el tipo de misión para la que se había diseñado el C-101. Apoyo aéreo cercano en entornos urbanos, donde cada disparo tenía que contar. ¿Alguna noticia de la suboficial mayor Romero sobre el estado de la aeronave? «Todos los sistemas en verde, señora. Ha estado trabajando sin descanso para mantener al pájaro listo para la misión. Dice que es el C-601 mejor mantenido de todo el ejército del aire». Romero se había convertido en una leyenda por derecho propio entre los equipos de tierra.
Su habilidad para mantener el envejecido aviojet operativo en condiciones imposibles le había valido el reconocimiento del ministerio y ofertas de trabajo de contratistas de defensa. Pero había elegido quedarse con la unidad de Isabel, afirmando que algunas aeronaves valían la pena luchar por ellas. «Capitana Moreno», la llamó una nueva voz. Isabel se giró para ver al general Herrera acercándose con un hombre que no reconoció, un oficial mayor con el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. «Señor». Isabel se cuadró. «Capitana, me gustaría presentarle a la general de división Patricia Hawkins, subdirectora de Estado Mayor de Operaciones. Está aquí para discutir el futuro de su unidad». La General Hawkins dio un paso al frente, su expresión seria pero no hostil. «Capitana Moreno, he estado siguiendo las operaciones de su unidad con gran interés. Su tasa de éxito no tiene precedentes, y su capacidad para completar misiones que otras aeronaves no pueden manejar no ha pasado desapercibida. Gracias, señora. Sin embargo, hay algunos en Madrid que creen que su unidad representa un uso ineficiente de los recursos. Argumentan que sus misiones podrían ser manejadas por aeronaves más modernas con una mayor rentabilidad». Isabel sintió un escalofrío familiar. Los burócratas intentaban dejarla en tierra de nuevo, esta vez armados con hojas de cálculo en lugar de animosidades personales. «Generala, con el debido respeto, el éxito de nuestra misión habla por sí mismo. Hemos completado 12 operaciones sin una sola baja amiga. Soy consciente de su historial, capitana. Pero también soy consciente de que está volando una aeronave que oficialmente es obsoleta, utilizando tácticas que algunos consideran anticuadas, en situaciones que la tecnología más nueva podría manejar de manera más eficiente». «Podría, señora». La voz de Isabel tenía un toque de desafío. ¿Podría un Eurofighter haber extraído al equipo Lince 6 de ese valle? ¿Podría un dron haber proporcionado el apoyo de fuego de precisión necesario para abrir una brecha en ese complejo en Yemen sin alcanzar la escuela de al lado? La General Hawkins sonrió. La primera indicación de que esta conversación podría no ir hacia donde Isabel temía. «Capitana, volé Cepo 101 en los Balcanes. Sé exactamente lo que esa aeronave puede hacer que otras no pueden. La pregunta es si el ejército del aire está listo para admitir que, a veces, la tecnología antigua sigue siendo la mejor tecnología». Isabel parpadeó, sorprendida. «Señora, el Ministerio de Defensa ha aprobado la expansión de su unidad, capitana. Le vamos a dar 3 C-101 más y el personal para operarlos. Su escuadrón se convertirá en la unidad oficial de apoyo aéreo cercano de operaciones especiales para todas las ramas de las Fuerzas Armadas». El corazón de Isabel dio un vuelco. «¿Todas las ramas, señora? Infantería de Marina en Siria, Fuerza de Guerra Naval Especial en África, legionarios en América del Sur. Siempre que necesiten apoyo aéreo cercano en situaciones imposibles, la llamarán a usted. Su unidad informará directamente al Mando de Operaciones Especiales, con autoridad para desplegarse en cualquier parte del mundo en 12 horas». Charlie Ruiz, que había estado escuchando en silencio, dejó escapar un apenas audible «sí, ey», por lo bajo. «Hay una cosa más, capitana», continuó la General Hawkins. «La estamos ascendiendo a comandante y le estamos dando la autoridad de mando sobre todo el escuadrón. Tendrá los recursos para entrenar a nuevos pilotos en sus métodos y mantener sus aeronaves con los más altos estándares». Isabel se quedó sin palabras. Hace 6 meses se enfrentaba a un consejo de guerra por robar una aeronave. Ahora se le daba el mando de todo un escuadrón dedicado a demostrar que, a veces, las viejas costumbres seguían siendo las mejores. «General, no sé qué decir. Diga que acepta la asignación. Y diga que continuará haciendo lo que mejor sabe hacer, traer a la gente a casa». Esa tarde, Isabel estaba sola junto a su C-101, pasando la mano por el fuselaje, lleno de cicatrices de batalla de la aeronave. El aviojet había sido descartado como obsoleto, marcado para su destrucción, desestimado por personas que valoraban la política por encima del rendimiento. Pero había perdurado, se había adaptado y, en última instancia, había triunfado. «Oye, vieja amiga,
le susurró a la aeronave. Parece que aún no hemos terminado. El viento se levantó, y podrías haber jurado que oyó el leve silbido del aire moviéndose sobre las alas, como si la aeronave suspirara de satisfacción. En algún lugar, arriba, una formación de Eurofighter Typhoons surcaba el cielo a velocidad supersónica, dejando estelas de condensación que se disiparían en minutos. Pero el C-101 seguiría aquí mañana, y al día siguiente, listo para volar bajo y lento hacia el peligro para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. No era la aeronave más rápida, ni la más nueva, ni la más cara del cielo. Pero era fiable, resistente y absolutamente letal cuando tenía que serlo. Al igual que la piloto que lo volaba. Mientras el sol se ponía sobre el aeródromo, Isabel Moreno caminó hacia el hangar, donde Charlie Ruiz y la suboficial mayor Romero ya se estaban preparando para la siguiente misión. Había rehenes que rescatar, soldados que proteger y misiones imposibles que completar. El Ángel estaba listo para volar. 5 años después, el escuadrón de la comandante Isabel Moreno se había convertido en la unidad de apoyo aéreo más solicitada del ejército. Los 4 C-101 Aviojet, bajo su mando, habían volado más de 200 misiones de combate, ganando para la unidad una citación presidencial y estableciendo una nueva doctrina para las operaciones de apoyo aéreo cercano. La aeronave que los burócratas habían intentado retirar se había convertido en la columna vertebral de las operaciones especiales en todo el mundo. Y la piloto que habían intentado dejar en tierra se había convertido en la comandante de apoyo aéreo cercano más respetada del Ejército del Aire. A veces, las viejas costumbres realmente eran las mejores. A veces, negarse a seguir malas órdenes era lo más patriótico que un soldado podía hacer. Y a veces, un solo acto de valor podía cambiar todo el curso de la historia militar. El C-101 Aviojet siguió volando, robusto, orgulloso y absolutamente indispensable, tal como estaba destinado a ser. Esta historia está dedicada a todos los pilotos, equipos de tierra y personal de apoyo que entienden que la misión siempre es lo primero, independientemente de lo que digan las hojas de cálculo. A veces, las batallas más importantes no se libran en el cielo, sino en los pasillos de la burocracia, donde el valor significa defender lo que es correcto, incluso cuando todos te dicen que estás equivocado. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.